Buenos días, amados hermanos, a los que no he saludado, bienvenidos también a las visitas, a los que yo quizás no conozco. Que el Señor les bendiga también. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. ¿Qué les parece? Capítulo 8, versículo 22 al 26. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. El segundo milagro particular, así le puse a este sermón, porque es un segundo milagro que el Señor ha hecho y es muy distinto del típico milagro esperado o esperable para muchas personas. El Evangelio de Marcos, para que usted lo anote, obviamente el que lo escribió es Juan Marcos, un discípulo del apóstol Pedro, directamente un amado hijo en la fe. Así como Pablo tuvo hijos como Timoteo en la fe, ¿cierto? A Tito, también Pedro tuvo sus discípulos y uno de ellos fue Juan Marcos. Juan Marcos fue un personaje interesante, un joven que cuando tomó una decisión misionera, después se arrepintió. Juan Marcos metió en más de algún problema a Pablo y a Bernabé en su momento. Sin embargo, Juan Marcos madura, crece en la fe, es un hombre de Dios increíble, y luego de eso Dios le da el privilegio enorme de escribir un evangelio. El evangelio según San Marcos. Jesús en Marcos es presentado como el siervo de Dios, y es escrito a los romanos. Interesante porque a los romanos, si usted fuera al trasfondo de este evangelio, los romanos no les gustaba la palabra siervo. ¿Por qué? Porque eran el imperio predominante, eran los grandes, eran los más importantes. Entonces, cuando alguien le decía siervo o esclavo, que es el equivalente a la palabra, para los romanos ser un esclavo era una cosa mala. Es decir, el que es un esclavo lo ha perdido todo, no tiene sentido, no tiene valor esa persona. Sin embargo, Marcos les escribe a los romanos hablándoles como esclavos, como presentando a Jesucristo como el siervo de Dios, el que está dispuesto a servir para otros, elevando ¿qué cosa? El concepto de la esclavitud, del servicio hacia Dios como algo digno. De hecho, cosa curiosa, el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, ¿sabe cómo se presenta? Pablo, siervo de Jesucristo. Como que Pablo, Jesucristo, lo que querían hacer es exaltar lo que es el servicio, es decir, servir a Dios no es algo malo, servir a Dios es la cosa más linda que podríamos hacer, servir a Dios es la cosa más digna que Dios le ha dado al hombre. Hermano, ser un siervo de Dios y ser llamado un esclavo de Cristo es un privilegio. Bueno, Marcos escribe en ese tenor. Marcos quiere presentar a Jesucristo como el siervo de Dios. Interesante que este siervo de Dios no es cualquier siervo a la vez. Este siervo de Dios es el Hijo de Dios y Él hace milagros. Cuando decimos siervo de Dios es porque Él está dispuesto a hacer todo, ¿no? A negarse todo, a esforzarse en todo. ¿Para qué? Para que el plan de Dios llegue a su fin. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a las personas, rescatar a las personas, darle a las personas esperanza, darle a las personas perdón y vida eterna. Jesús dijo, ¿cierto? O en Marcos también se dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese es el sentido del Evangelio de Marcos, presentar a Jesucristo como alguien que se entrega total y absolutamente al propósito de Dios, sin mirar acomodo, sin mirar cansancio, sin mirar esfuerzo. De hecho, si usted lee el Evangelio de Marcos, usted ve a Jesús siempre corriendo, caminando. Parece que nunca durmiera, parece que nunca comiera, parece que nunca se sentara, parece que nunca se cansara, porque Marcos tiene la idea de presentar a un Jesucristo afanado, entregado en una misión, la misión de rescate. Hay que salvar a las personas, eso no da tiempo para descansar, no da tiempo para relajarse, no da tiempo para vacaciones, no da tiempo para eso. Hay que ir a buscar a las personas. Y eso es más o menos el espíritu con el cual Marcos escribe, presentando a Jesucristo como alguien entregado absolutamente a la obra de Dios. Ahora, en el capítulo 8, versículo 22 al 26, Marcos presenta escenas interesantes, curiosas. De hecho, en el Evangelio de Marcos se mencionan solo 2 curaciones a ciegos, para que usted lo anote por allí. Tendría que leer el Evangelio usted para corroborarlo, pero yo se lo digo, hay 2 solamente curaciones a ciegos en el Evangelio de Marcos. Es esta que vamos a ver ahora, Marcos 8, 22 al 26, y la otra se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Entonces Marcos anota 2 curaciones a ciegos, pero algo más interesante es que este milagro que vamos a ver ahora es el segundo registrado solo por Marcos. No hay ni Mateo, ni Lucas, ni Juan registraron este milagro, y hay 2 milagros también que solo Marcos los registró y que son muy particulares. Son este que vamos a ver ahora y Marcos capítulo 7, verso 31 al 37. ¿Se recuerda cuál es ese pasaje? Cuando se sanó al mudo, al tartamudo y el endemoniado, ¿se acuerdan? Que estaba endemoniado y estaba ciego y tartamudo.
Y estos dos relatos, estas dos narrativas, solo las tiene el Evangelio de Marcos. Así que no tenemos más argumentos acerca de estos dos eventos, de estos dos milagros, que el registro que dejó Marcos. Estos milagros son únicos en los relatos de los Evangelios. Solo Marcos los registró. Estos milagros, el que les acabo de mencionar, el del ciego tartamudo, el que estaba endemoniado, y este del ciego que vamos a ver ahora, que también es muy particular la forma, tienen elementos similares. Son curiosos, los dos son particulares, son solo registrados por Marcos, y tienen elementos particulares. Por ejemplo, número 1, Jesús sacó al hombre de la aldea. Lo mismo hizo en el caso anterior. 2, Jesús usó un método no tradicional para sanar. Y aquí vamos a ver lo mismo. Y número 3, mandó al hombre a no publicar el milagro. Así que tiene elementos similares, muy particulares. Dos milagros únicamente relatados por Marcos y con una secuencia similar. Y esto puede llegar a ser un poco complicado para el predicador. ¿Por qué? Porque yo como predicador es como que ya te prediqué esto. Es como que tengo que repetir lo mismo. Porque en realidad los dos son tan similares que básicamente están los mismos principios en estos dos milagros. Podría ser un problema para un predicador, ya que todo lo que ya se dijo en la historia anterior se repite ahora. Sin embargo, si usamos de observación legítima del pasaje, podremos observar ciertos elementos que quizás no sean nuevos, pero sí son meritorios de resaltar. Vaya a Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Quiero llevarte a algunos valores, algunos principios, algunos elementos que sí son muy meritorios para que los resaltemos. Por ejemplo, el lugar geográfico, que en el otro estudio quizás no hicimos el énfasis, pero aquí sí lo vamos a hacer. Mire el verso 22. Vino luego Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, voy a leer el pasaje completo y luego voy a explicar, ¿ok? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Verso 22. Lo primero que podríamos resaltar de este pasaje, o algo que nos llama la atención que es meritorio mencionar, es el lugar geográfico. ¿Dónde fue? Versículo 22, vino luego a Betsaida. Ahora, interesante, antes estuvo ¿dónde? El otro milagro, ¿dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo en Decápolis. Se me olvidó decirle aquí a Multimedia que me buscara un mapa que se lo mostrara allí, un mapa del tiempo de Jesús. Eso sería muy útil que lo viéramos. No creo que lo van a alcanzar, pero si lo alcanzan lo podrían tirar allí. Si usted va a su Biblia, al final de su Biblia, si se compró una Biblia que vale más de 10,000 pesos, atrás va a tener más, ¿ok? Porque las más económicas como que eso no lo tienen, pero las que tienen un poquito más de precio, usted va a ir a sus mapas atrás, generalmente toda Biblia tiene mapas, y hay un mapa que se llama el mapa del tiempo de Jesús. En ese mapa usted va a encontrar algo interesante, que Jesús antes, para que usted siga la secuencia geográfica, quiero que entienda esto. Jesús aquí en Marcos 8:22 está en Betsaida, pero antes en el otro milagro particular estaba en Decápolis y está en la misma secuencia. ¿Qué significa? Él estaba en Decápolis, que está un poco más abajo de Galilea, luego está en Betsaida, sobre Galilea, y luego de eso el Señor ¿qué está haciendo? Bueno, el Señor lo que está haciendo acá, Él está ascendiendo. Si vemos un mapa encontraremos a Betsaida que está cercana al mar de Galilea, y una cosa curiosa, hay dos Betsaidas. Si usted no lo sabe, había una Betsaida que está pegada al mar de Galilea y hay otra Betsaida que se llama Betsaida Julia. John MacArthur comenta que la Betsaida que estamos viendo acá en el versículo 22 es la Betsaida Julia, que está sobre el mar de Galilea, un poco más al norte. ¿Y qué significa eso? Bueno, en esta historia, hermano, la Betsaida que se menciona es la Betsaida Julia. ¿Y qué significa? Y aquí hay un segundo dato. Podemos notar que Jesús va ascendiendo, Jesús va subiendo de Decápolis, pasó por Galilea y subió ahora a Betsaida Julia. ¿Qué significa eso? Que el Señor va avanzando en una campaña. Eso nos está diciendo que el Señor comenzó en Tiro, Sidón, bajó a Decápolis y ahora va subiendo otra vez, rondando lo que es las ciudades cercanas, ¿cierto? Digamos, Decápolis no es de Israel, pero después subió a Galilea y después pasó a Betsaida Julia. ¿Qué significa? El Señor está haciendo una campaña, el Señor está haciendo todo un circuito de trabajo.
Ahora él está ascendiendo y fue subiendo hasta llegar allá a Betsaida. Esto nos dice que él está en una de sus muchas campañas evangelísticas. Jesús, hermano, aunque nosotros a veces leemos la Biblia o los relatos del Nuevo Testamento, de los evangelios, no nos damos cuenta. Pero Jesús salió varias veces en campañas evangelizadoras, hablando del reino de Dios. Él quería llegar al mundo allá en Israel, quería llegar región por región y hablar de su nombre, darles la oportunidad que conocieran qué es el reino de los cielos. Ahora, en cada campaña que Jesús hizo, fue, creo yo, para reforzar y repasar las lecciones para sus discípulos. Note algo, pasó por Decápolis primero y allá se vivió este mismo milagro particular o un milagro muy particular similar a este. Y ahora en Betsaida, Julia va a vivir un milagro muy similar. ¿Qué está diciendo esto para los discípulos? Piénselo así. Los discípulos, hermanos, necesitaban ser reforzados, repasados, porque se les olvidaban las lecciones rápidas. ¿Usted sabe cuánta multiplicación de panes y peces hubo? Algunos dicen, bueno, una, no, dos. Una de 5.000 y una de 4.000. ¿Y por qué dos veces la misma situación? Bueno, hay una necesidad en la gente, pero también ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Les repaso. Lo mismo que esas dos historias son como gemelas, y uno dice, pero ¿por qué tanto? Y se va a dar cuenta de algo. Luego de la segunda, los discípulos todavía no tenían claro de qué se trataba todo esto. Entonces Jesús, a veces con forma muy didáctica, Jesús muy como maestro, ¿cierto? Él quiere repasar y reforzar los conceptos que ya se vieron en algún momento, porque para él son importantes que sus discípulos lo tengan claro. Entonces no solo hace que estas cosas sean similares, también lo hace pensando en sus discípulos, cómo los refuerzo, cómo los repaso. ¿Usted se acuerda de lo que prediqué o de lo que se predicó el domingo pasado? Bueno, la mayoría no. Por eso, hermanos, se requiere el repaso. Por eso y es bueno que quede esto grabado, porque a veces, uy, ¿cuál era la predicación? Y empiezan a buscar y repasan. Hermanos, el repaso es más importante que solo el conocimiento inmediato. Repasar es clave. Cuando uno no repasa, se le olvidan las cosas, ¿o no? ¿Quién de acá está estudiando? ¿Alguien aquí está estudiando? ¿Haciendo una carrerita por allí, estudiando alguna cosa? Bueno, todos los que estamos estudiando sabemos algo. Sin repaso, esto, hermano, no queda. Jesús, ¿qué hace con sus discípulos? En esto que está ascendiendo y haciendo esta campaña, no solamente está ganando personas hablando del reino, también está formando a sus discípulos. Y por eso me llama la atención que geográficamente él va ascendiendo y va repitiendo cosas que han pasado en esta campaña. Ya hizo 2 milagros particulares junto a este y la idea es reforzar, repasar. Tercera cosa que yo veo en esto geográfico es que Jesús anduvo por el otro lado del Jordán. ¿Lo lograron? ¿No? ¿No lo encontraron? Ok. Si ustedes se fijan en el mapa, Jesús está por Decápolis y cuando decimos el otro lado del Jordán, está al contrario del mar Mediterráneo. Está el mar Mediterráneo, está el río Jordán, ¿cierto? Y al otro lado del Jordán Jesús andaba. Y eso es curioso, generalmente el ministerio de Jesús fue en Galilea, Capernaum, a este lado del Jordán, pero en esta ocasión, en esta campaña anda al otro lado del Jordán. De hecho fue a Decápolis, que no era parte de Israel. De allí se hizo ese milagro particular y ahora va por Galilea, o sea, por Betsaida, Julia, es decir, anda por los contornos, los está sacando. ¿Nota lo que está pasando? Los está sacando de su lugar acostumbrado. Hermano querido, y eso me gusta mucho de Jesús. Jesús los llevó por las afueras de Israel. Jesús nunca salió, digamos, más allá que esta zona, él. Pero él les empezó a mostrar los contornos, lugares asomándolos a los gentiles, como en Decápolis. ¿Qué está haciendo Jesús con ellos? Bueno, creo que Jesús, hermano, está mostrándoles un poco más de la realidad afuera de sus contornos acostumbrados. Que vean cómo hay distintas realidades, así como hay distintas personas. Yo en lo particular creo, hermano, que salir, aunque sea un poco de nuestro entorno, nos deja grandes enseñanzas. Cada vez que yo he salido de este país, traigo nuevas enseñanzas. Mis ojos se abren, mi corazón se abre también y empiezo a captar cosas y a valorar cosas que de adentro no se valoran. Cuando salgo de mi iglesia, a veces por muchos años pasé muy inmerso en mi iglesia, pero ahora, hace un par de años, decidí que donde me invitaran iba a tratar de ir. Y he ido a otras iglesias y eso me ayuda. Me ayuda a ver en mis contornos, en mis alrededores, cómo está la realidad espiritual de otros. Hermano querido, cuando uno sale un poco de su zona de confort, puede aprender cosas increíbles que Dios te puede ministrar. A veces es necesario salir para valorar. Entonces, creo que Jesús los está llevando por los contornos para que vean que, muchachos, la necesidad es grande.
Y hay una multiplicidad de necesidades acá. Depende de la persona, depende del lugar donde usted esté, es cómo va a saber necesidades. Es como creo que el Señor está preparándole su corazón para lo que viene en el ministerio futuro. Otro elemento meritorio a observar acá es el factor humano. Mire verso 22. Primero, el factor geográfico, ¿cierto? Vino luego a Betsaida, pero luego el factor humano. Mira versículo 22. Léalo conmigo el versículo 22. ¿Lo tiene? Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Note el factor humano. Dos frases acá. Le trajeron y le rogaron. ¿Por qué? Por un ciego que ellos veían que estaba muy complicado en su condición. Aquí aparecen, hermanos, los conocidos, o como se les llama, los intermediarios. Interesante, el versículo 22 dice, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Siempre hay personas, hermanos, que se preocupan de otros. Los intermediarios, los que provocan encuentros. Los que siempre se mencionan en la Biblia, pero nunca sabemos quiénes son. Está ese grupo de personas invisibles, pero tan útiles, que son los que generan el contacto, el primer contacto con lo que es Jesucristo. Es como las personas que son buenas para invitar a otros a las iglesias, que generalmente ellos se preocupan de que la gente venga, y de ellos no sabemos mucho, pero sí sabemos que son gente que le gusta llevar personas a la iglesia. En este caso, aquí aparece este factor humano, personas, hermanos, que amaban a otros, personas que se preocupaban de otros. No sabemos detalles de ellos, sin embargo, son piezas claves para que una historia comience. Son personas, hermanos, que nadie sabe sus nombres, en la Biblia no se identifica ninguno de ellos. ¿Se acuerdan de este hombre paralítico que fue llevado por 4? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe los nombres de esos 4? Nadie. Pero si ellos no hubiesen llevado a este paralítico, Jesús, ¿cómo hubiese hecho la obra allí? Allí se habla, hermanos, de una obra divina humana. Dios haciendo una obra y usando a los hombres. Y es un privilegio ser uno de aquellos, ¿cierto? Aunque no se mencione mi nombre, da lo mismo, pero participé de una obra divina humana, es decir, participé de algo que Dios quería hacer en la vida de ese individuo. Y aquí aparece, hermano, este factor humano que Dios siempre lo quiere usar y lo quiere considerar. Notemos los detalles de estas personas. No tenemos detalles, pero notemos algunas cosas que podríamos aprender de ellas. Por ejemplo, usaron de compasión. Si algo usted puede recordar de estas personas, aunque no sabemos sus detalles, pero hay principios en ellos que son obvios. ¿Cuál? Primero, usaron de compasión. No se conformaron con ver esa situación, sino que accionaron en busca de una solución. Eso es compasión, hermano. No es tristeza. La tristeza es solo pena, es una cosa que me da aquí adentro, me duele algo. Pero compasión, ¿qué significa? Ponerme en acción frente a esa tristeza. Si yo veo una necesidad y yo digo, bueno, qué pena y me da tristeza, pero no hago nada, eso es solo una emoción. Pero cuando yo digo, no, yo voy a hacer algo por esta situación, voy a cambiar esta situación, eso es compasión. Cuando yo me involucro en algo, usted puede decir que usted tiene compasión. Si no, usted puede tener pena, tristeza, te angustia, eres sensible, bueno, no estás haciendo nada para que eso cambie. Cuando tú haces algo para que esto cambie, esa tristeza se transforma en compasión. ¿Lo capta? Eso es compasión, es decir, me involucro en esto. Yo me meto a que las cosas cambien, porque esto me llega a lo profundo. Recién allí puedo decir que estoy desarrollando compasión. ¿Estas personas tenían compasión? Sí, ¿por qué? Porque hicieron algo para que esta situación cambiara. Ellos no podían quitar la ceguera, pero al saber que Jesús estaba, ellos dijeron, vamos a hacer algo por él. Usaron de compasión. Segunda cosa, usaron su fe. ¿Por qué su fe? Bueno, Jesús más de alguna vez los llamó hombres de fe. Los felicitó por su fe. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, fueron delante de Jesús, porque fueron hombres o mujeres, no sabemos quiénes fueron, que creyeron firmemente que la solución estaba en Jesús. Y ahí está la fe, ¿o no? Usted, querido hermano, y yo vemos personas, sabemos de personas que tienen problemas. Bueno, pero ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué es lo primero que un creyente podría decirle a personas que están pasando por momentos difíciles? Bueno, a mí se me ocurre una cosa que sé que es segura. ¿Cuál? Jesús te puede ayudar. Yo uso mi fe en las cosas. Y yo creo que usted debería usar su fe, ¿o no? Cuando nosotros, hermanos, estamos queriendo ayudar y solucionar un tema, algo que para nosotros es principal y primario es la fe, es Jesucristo. Si Jesús está, la solución está. A cualquier situación, Jesús es la solución. Así que sé que Jesús siempre está. Y ellos lo que usaron acá fue su fe.
Ellos usaron fe para decirle a este ciego, oye, hay alguien que te puede ayudar, y es seguro que te puede ayudar. Espero, hermano, que así use su fe. Cada vez que usted encuentra a alguien en problemas, pero problemas, siempre recuerda algo. Hay alguien que los puede ayudar. Jesucristo. Y es la respuesta correcta, hermano. Jesucristo es quien puede ayudar a las personas. Nosotros podemos ser el factor humano, pero el que va a ayudar de verdad, definitivamente a una persona es Jesús. Definitivamente Él lo puede hacer. Y otra cosa más, el factor humano, usaron de compasión, usaron su fe, y otra cosa, tienen límites. Mira versículo 22, la última parte. El factor humano usa compasión, usa fe, pero también tiene límites. Mira lo que dice la última parte. Usted dice, pastor, ¿de dónde sacó eso? Versículo 22 al final, y le rogaron que le tocase. ¿Se acuerdan que en la historia anterior hicieron algo similar? Te rogamos que lo toques, como que esa fuera la solución. Y obviamente esto que nos muestra que el factor humano, aunque usa compasión, usa fe, también tiene límites. Como todo ser humano, ellos tuvieron una idea del problema y una idea cómo solucionar el problema. Los seres humanos, hermanos, no sabemos los detalles o la profundidad de estas problemáticas. Pero Dios, que todo lo sabe y todo lo puede, solo Él entiende lo que se necesita para dar solución a las distintas problemáticas. Las personas te dicen o le dijeron a Jesús, tócalo, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué crees tú que tocándolo yo lo puedo sanar? Y probablemente la gente diría, bueno, es que a mí se me ocurre que haciendo eso tú lo vas a sanar. De hecho, Jesús ni siquiera necesitaba tocarlo, ¿cierto? ¿Cuántas veces sanó a gente solo diciendo, anda, que tu familia ya está sana, está en esa cama postrada, anda, cuando tú llegues ya va a estar sano? Ni lo tocó, solo dijo la palabra y fue así. Pero nosotros obviamente tenemos límites, nosotros no sabemos bien cómo funciona esto de que el Señor sane o haga una obra milagrosa, no lo sabemos. De hecho, hermano, mucha gente a mí me ha dicho, pastor, vaya usted y por favor únjalo, y como que nos dan indicaciones de cómo hacer las cosas, y en realidad a veces yo puedo orar de mi casa y Dios de la casa puede sanar a la persona, ¿o no? Amén. Porque no se trata de mí, se trata de Dios haciendo las cosas. Pero el ser humano tiene límites y uno debe entenderlo. Uno debe entender que el ser humano, hermano, tiene límites. Un ejemplo de eso. Hay un hombre en la Biblia, ¿se acuerdan de este hombre que le dijo a Jesús, ayuda a mi hijo que está atormentado con un demonio que lo tira para allá al agua, que después al fuego y lo atormenta? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a este muchacho endemoniado los discípulos no le pudieron sacar el demonio. Y llegó Jesús, ¿cierto? Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Estaba medio molesto Jesús con los discípulos en realidad, porque eran hombres de poca fe. Claro, el demonio se puso más fuerte de lo normal y los discípulos se echaron hacia atrás y dijeron, no podemos hacer nada. Aquí se rebeló y ahí estaba la problemática y llega Jesús. Interesante que el padre de este muchacho le dice al Señor, por favor ayúdame o ayúdanos y ayúdalo a él. Y hermano, es fácil decir eso, ¿cierto? Porque lo único que nosotros sabemos es que necesitamos la ayuda. Curiosamente Jesús, cuando ya sacó el demonio del muchacho, los discípulos le dijeron, ¿por qué no podemos sacar nosotros? ¿Por qué no lo pudimos hacer? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Ya, ¿qué quiere decir esto? Bueno, este tipo de género, hermanos, este tipo de demonios, entonces, ¿qué aprendemos de eso? Que hay rangos, resistencia, distintos tipos de posesiones y violencia y otros detalles. Pero el hombre que dijo, por favor, ayuda a mi hijo, que tiene un demonio. El hombre tiene límites, el hombre entiende algo de la problemática, quizás la parte de arriba, la cáscara del problema, hermano, pero el que entiende de verdad qué significa sacar ese demonio es Jesucristo. Los hombres tenemos límites, nosotros podemos decir, ponle la mano y va a sanar. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú si poner la mano en la forma? Hoy vaya allí, oremos y ahí se va a solucionar. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Cómo sabemos nosotros eso? No, nosotros no lo sabemos, pero tenemos alguna idea vaga, cierto, simple de lo que podría ser una solución. Pero el que sí sabe cómo tratar a las personas y las situaciones de cada individuo, ese es Dios. Amén. Entonces, querido hermano, claro, el factor humano tiene compasión, tiene fe, pero también tiene límites. Y hermano, no es pecado tener límites.
A mí no se me ocurriría, yo a veces le digo, Señor, salva por favor a esa persona. Pero como Dios lo haga, a veces me sorprende. Dios usa cosas, a veces, impresionantes para ganar a una persona. Yo pensé que lo iba a hacer de una forma más normal. Bueno, pero eso depende de Dios, ¿o no? Porque Dios sabe tratar con cada individuo, hermano, y llevarlo a una realidad para que llegue al final al producto. ¿Quieres que lo salve? Sí. Bueno, déjame a mí entonces trabajar. El hombre generalmente tiene una idea de cómo Dios haga las cosas. Pero te voy a decir algo, Dios no se encierra en una caja. Y Dios no se limita a nuestra imaginación. La multiforme gracia de Dios puede ser de muchas formas. Quizás Dios va a usar algo en la vida de esa persona. Lo importante es que sigas orando por esa persona. Que sigas pidiéndole a Dios que lo cambie. Pero pídeselo a Dios, Señor, cámbialo. Cámbialo. No me lo cambies por otro, cámbialo nomás. Cámbialo por otro, pero en la misma persona, ¿no? Cambia su corazón. Y te vas a dar cuenta que Dios puede empezar a trabajar de una forma increíble en esa persona. Esa persona tiene necesidades particulares. Él aprende, entiende, ve la vida de forma particular. Dios puede atender esa situación y traerlo. Pero lo importante es que a esa persona Dios le dé un testimonio que esa persona pueda decir, yo sé que Dios trató conmigo. Por eso, hermanos, quizás lo que tenemos que nunca olvidar es que tenemos que orar por las personas, que Dios los cambie. Que Dios los cambie. Señor, salga a su encuentro. Señor, cámbielo. Señor, enséñele. Señor, haga una obra en él. Y la forma, hermano, déjesela a Dios. Si usted le da ideas, Dios va a decir, hijo, te agradezco tu opinión, pero yo sé cómo tratar. Porque el trato de Dios es muy efectivo. Bueno, ahí tenemos otro elemento digno de ser mencionado. O sea, primero el lugar geográfico, sí, el factor geográfico, el factor humano, que creo que es importante. Otro elemento digno de mencionar es el tratamiento usado por Jesús para tratar este caso. Mire el versículo 23 al 25, y aquí hay una parte ya grande, dice, entonces, tomando la mano del ciego, fíjense que no le tocó todavía, ¿cierto? Él hizo otra cosa primero. La gente dice, tócalo y sánalo. Ah, qué fácil para ustedes. No, pero yo voy a hacerlo de otra forma. Y aquí está, hermano, la forma, el tratamiento usado por Jesús para tratar este caso, para atender esta situación. Versículo 23, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ah, mira, qué curioso cómo lo hace. ¿Por qué le tomó la mano al ciego? Porque lo va a llevar a algún lugar. Le toma la mano cuando le dicen pon tu mano sobre él, el Señor lo ve y lo agarra y lo saca de allí. Lo tomó de la mano, hermano, y lo sacó de la aldea. Usted sabe que las aldeas antes eran obviamente con muros, ¿cierto? Entonces, supongo que Jesús estaba cerca de la puerta de la aldea. Entonces Jesús quizás miró la puerta, vio la aldea, vio la multitud, gente diciéndole, oye, ayúdalo, por favor, ayúdalo, este caso es complicado. Yo estoy asumido que este caso era bien complicado, este ciego era bien ciego y tenía probablemente muchas complicaciones en su mirar, en sus ojos. Probablemente era totalmente, absolutamente, quizás estaba muy marcado eso, quizás muy hundido, yo no tengo idea, pero Marcos siempre nos trae puros casos dramáticos. Entonces, como era dramática la situación, Jesús, ¿qué dijo? Ok, pongan la mano sobre él, no voy a hacer eso. O sea, gracias por la sugerencia. Y mira, lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Primero lo saca de la vista de las personas. Probablemente varios siguieron allá, pero él lo saca como de la multitud o del ojo público. Lo sacó de allí. Interesante. El Señor Jesucristo, mira lo que hace acá. Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Notemos que esta sanidad fue hecha en 2 intentos. ¿Se dio cuenta? Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Cosa curiosa. Esta sanidad fue hecha en 2 intentos. El hombre vio de forma distorsionada al principio, pero veía. Y después en el segundo intento ya su visión fue perfecta. Y usted podría decir, ¿y por qué? ¿Por qué el Señor no dijo Chazam y se sanó? ¿Por qué 2 intentos? ¿Acaso el Señor no tiene poder? Ahí están los mal pensados, ¿no? Siempre que ven esto, en vez de aprender algo, juzgan algo. Usted no tiene que juzgar el poder de Cristo, si el Señor podría haber hecho así. De hecho, no tendría que haber hecho toda esta parafernalia. Jesús podría haber, sánate, incluso ni tocarlo, y sé sano, te devuelvo los ojos. El Señor podría haberlo hecho, lo hizo muchas veces así.
Hermano, cada vez que pasa una secuencia como esta, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué nos quiere enseñar esta lección? ¿Qué quiere enseñarle? Jesús siempre es un maestro, hermano. Él nunca deja de ser un enseñador. Él nunca deja de pensar en cómo esto va a servirle de enseñanza a mis discípulos. Entonces, ¿por qué Jesús lo hace en 2 tandas? ¿Por qué lo hace en 2 turnos? ¿Por qué lo hace así? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué quiso enseñar Jesús a ellos con este accionar? Primero, fe. Hermano, escúchalo bien. Fe. ¿Qué significa? No permitir que las cosas que aparentemente no resultan al principio como uno espera, lo desanimen. A veces el Señor, hermano, va a hacer cosas en 2 turnos porque Él quiere desarrollar nuestra fe. A veces las cosas no cambian como uno quisiera. Cambiaron un poco, pero no como uno quisiera. Bueno, sigue orando. Sigue trabajando en pos de eso. No te desanimes. Es que yo esperaba que el Señor lo hiciera de una. Es que ese es nuestro problema, hermano, nuestra expectativa de las cosas. A veces creemos que vamos a estar acá en Valle Grande, construimos el templo, se va a llenar los domingos. Los domingos han sido más bajos que los martes, hermano. Vamos a empezar a regalar cosas los domingos para que la gente venga. No. ¿Y eso es malo? ¿O esto es fe? Hermano querido, la vida es de fe. Pero no se llenó. No, hay que llenar. Hay que trabajar, hay que invitar, hay que evangelizar, hay que ganarse a otros. ¿Pero por qué? Porque yo también tengo que crecer en fe, ¿o no? Usted también. Hermano, no es bueno, no necesariamente siempre es bueno que las cosas sean tan instantáneas. Y a veces Dios nos enseña con situaciones como esta, nos llama la atención y dice, ¿por qué lo hizo en 2 partes? Tenga fe. La solución viene, pero a veces es por parte, es parcializado. ¿Para qué? Bueno, quiero ver tu fe. ¿Confías? ¿Confías que tengo el control? ¿Confías que tengo poder? ¿Confías que puedo hacerlo? ¿Confías? ¿O te desanima el hecho de que, esto, hermano, fue en un instante igual, fueron segundos una cosa de la otra? Pero el proceso es algo que fue importante, ¿para qué? Para decir, bueno, a veces las cosas, hermano, a la primera no salen, pero a la segunda sí. Siga creyendo. Tenga fe. Tenga fe que las cosas pueden resultar mejor de lo que uno cree, porque Dios ya tomó el control, ya tomó el caso. Ahora es cuestión de tiempo. Pero no deje de creer. Fe es una cosa que yo siempre veo que a los discípulos el Señor les desafiaba. Querido hermano, no todas las cosas van a ser fáciles, pero si son la voluntad de Dios, y esto era la voluntad de Dios, hay que seguir firme en eso. ¿Usted cree que tener un templo en Valle Grande era la voluntad de Dios? Absolutamente, hermano. Entonces, cuando haya baja asistencia, ¿qué vamos a pensar? Hoy vamos a desarmar el templo, que esto ya no funcionó. ¿Eso va a pensar? Hombre de poca fe. Hay que orar, porque estamos en la voluntad de Dios. Hermano, yo diría, gracias a Dios, está lleno de nuevo, gracias a Dios, ¿se fija? Pero a veces los ánimos, las emociones de la gente le juegan en contra. No se desanime por eso. Esto es la voluntad. Que tú hayas venido al templo, ¿es la voluntad de Dios? Sí, va a haber algún momento una resistencia, algo que te haga luchar, pero por supuesto si tenemos el mundo, tenemos enemigos, tenemos nuestra carne que no nos apoya, hermano, dele con todo. Sabe que esto es la voluntad de Dios, hágalo. Hágalo y vea la mano de Dios después respaldándote. Pero ni se ponga a pensar, hoy será de Dios porque no estoy muy animado. No escuche mucho eso, porque de verdad el que escucha eso se queda en la casa. Que estoy cansado. Es que si escuchas eso, te quedas en la casa. No, ven y vive la experiencia de que Dios renueva tus fuerzas. De que Dios te lleva de aquí muy feliz. Y estás contento porque hiciste la voluntad de Dios. Y Dios respalda la obediencia. Amén. Fe. Lo segundo, esperanza. Si hay avances, querido hermano, aunque no sean los esperados, podemos tener esperanza que el resultado final ya viene. Porque Dios lo que empieza, lo termina. Así que esperanza también es algo bueno en este caso. Fe, esperanza. ¿Por qué? Porque si avanzamos, Dios respondió. ¿Qué significa? Que ya estamos al otro lado de alguna forma, es cuestión de tiempo. Dios ya abrió la puerta. Por eso uno debe tener esperanza en las cosas que hace. Si una persona, por ejemplo, tú estás orando por su salvación y esa persona, mira, no se ha convertido, pero tuvimos una muy buena conversa evangelística y dijo que sí, fue muy receptivo y entendió un poco más.
¿No es respuesta de Dios? Sí, pero todavía no se salva. Hermano, pero ¿hay esperanza? Sí, ¿por qué? Porque ya se abrió la puerta. Ya está hablando, ya quiere hablar de Jesús, ya deja que oren por Él, ya acepta una oración, ya acepta que conversemos del Evangelio, ya abrimos la Biblia, ya no se enoja como lo hacía antes. Ahora ya se abrió. ¿Qué significa? Esperanza. Hay esperanza, hermano, para personas así. Y por eso creo que este caso nos ayuda a recordar algo. Hay que tener esperanza, hermano, cuando ya no tengo toda la respuesta, pero ya hay parte de esa respuesta. Bueno, hay esperanza. Una vez una persona necesitaba como 3 millones de pesos y alguien le ofrendó 70.000 pesos y le dijo, hermano, gracias, pero no me sirve de nada. En otro caso, ¿cuál hubiese sido la respuesta correcta? Hermano, gracias, me da esperanza. ¿Por qué? Porque Dios ya comenzó a responder. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? ¿Cómo lo pensarías tú? Si necesitaras 3 millones y te llegan 50.000, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Qué son estos 50.000 pesos? O, gracias Señor, porque ya comenzaste a responder. Querido hermano, depende cómo tú veas tu fe, es cómo vas a moverte en la vida. Esos 50.000, ¿sabes lo que pueden representar? Que Dios ya comenzó a responder. Para mí eso significaría. Pero hay gente, hermano, que tiene muy poca esperanza. Que todo lo ve como el vaso siempre medio vacío, ¿cierto? Hay gente que es así. Se sabe la historia del hombre que lo mandaron a vender zapatos a África, a una aldea que nadie usaba zapatos. Y lo mandaron a 2 vendedores en realidad, a esa zona. Al otro día uno de ellos dijo, jefe, nos va a ir pésimo acá, porque aquí nadie usa zapatos. Y al otro día también llamó el otro, le dijo, jefe, aquí nos va a ir excelente, porque aquí nadie tiene zapatos. Es la misma situación, es la mente de la gente, como tú lo ves. Uno pensó que le iba a vender a todos zapatos porque nadie tenía, entonces somos el primer comercio, y el otro dijo, aquí nadie nos va a tomar en cuenta porque nadie tiene zapatos allá. Depende de tu mentalidad, hermano, de tu fe y de tu esperanza. ¿Amén? Amén. Y lo otro que veo en este pasaje es involucramiento. No dejar el caso en el olvido. ¿Lo escuchó bien? Fe, esperanza, involucramiento. No dejar el caso en el olvido. Mientras Dios demuestre que está obrando, debemos estar involucrados con aquel individuo. Mira cómo lo hizo Jesús. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, él se comprometió con este caso, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. O sea, ¿se identificó con él? Absolutamente. O sea, hasta lo escupió, ¿cierto? Se metió en este caso el Señor y dijo, voy a hacer mi terapia divina. Hermano, yo no sé cómo lo hizo. No me pregunte a mí, me encantaría ver esto en una pantalla gigante. ¿Cómo hizo Jesús de escupirle los ojos? Menos mal que estaba ciego, porque si no se ha arrancado, ¿cierto? Pero algo hizo el Señor allá, y después de hacer eso, lo tomó de la mano, ¿cierto? Y después le puso las manos en los ojos. Entonces ahí, con la saliva aquí, le pone las manos, y después le dice, abre los ojos, ¿qué ves? Y claro, entre la saliva y todo, él abrió los ojos, y dijo, veo a los hombres. A los hombres los veo como árboles. Algunos dicen que la mirada le quedó como al revés. Y que miraba como los pies para arriba y las manos para abajo. Algunos dicen que su mirada quedó como al revés, al principio. Y Jesús después, ¿qué hace? Y después dice verso 24, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. No creo que Jesús dijo, me equivoqué, era para el otro lado. No creo que dijo eso. Yo creo que hay una lección acá, otra vez. No es un error de Jesús. Creo que es un proceso, hermano. Un proceso para que la persona diga, mira, si crees en mí, si confías en mí, yo te abro los ojos. Amén. Es una lección para el individuo también. Gloria a Dios. Hermano querido, este es un proceso increíble. Por eso me encantan estos milagros, porque te hacen pensar mucho. No es que, ya lo sanó, listo, pasemos a otro. No, hay una cosa aquí linda. Si el individuo se deja moldear por Cristo, si el individuo se deja que el Señor obre en él, ese individuo de verdad va a cambiar. Y su visión va a ser perfecta. Y ahí está, veía así, dice, mira, veo algo, veo que se mueven los hombres, sí lo veo, y ahí de nuevo el Señor ya, ¡pah! Y ahí le abre de nuevo y le dice, ¿cómo ves ahora? Versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Entonces le dijo, a ver, otra vez, ahora sí, mira, ¿cómo ves? Quizá el Señor le quería hacer comparar lo que es una vida, una visión borrosa a una visión clara, ¿o no?
No sé, yo pienso tantas cosas hermosas que Jesús quería hacer con este individuo. Quizás decirle, mira cómo se ve en una forma borrosa, una forma distorsionada. Y mira ahora cómo puedes llegar a ver. Mire cómo llegó a ver. Versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Le dejó una visión perfecta, hermano. Ahora podía ver de lejos, y a los de lejos los veía claritos. Ya no veía árboles o figuras, ahora él veía perfectamente. Sin duda hay más sabiduría en esto de lo que yo les podría comentar. Pero ahí usted tiene su Biblia, ahora, y dígale, Señor, muéstrame. Hay muchas cosas aquí, hermano, que son detalles prácticos que uno podría recoger. Bueno, y lo último, el último elemento a mencionar, y no quiero saltarme tanto esto, el tratamiento usado por Jesús, hermano, para este caso fue particular. Y quiero decirte quizás una cosita más antes de irme al último punto, y es decirte lo siguiente: el Señor hace como Él quiere, y Dios trata con cada individuo en particular. Nunca quiero olvidar eso, porque a veces nosotros creemos que la salvación o la obra de Dios siempre va a ser de la misma forma en todos, y no es así. Depende del individuo, depende del caso, depende del tratamiento. Aún Jesús, siendo todopoderoso, podría hacerlo todo igual, pero no lo hace todo igual. ¿Por qué? Porque todos necesitamos algo en nuestra vida que sea particular. Cada uno necesita tener su propio testimonio. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo te salvó Cristo a ti?, va a ser quizás similar al mío, pero vamos a tener elementos particulares. Porque la salvación, hermano, de cada individuo es distinta. Es decir, a cada uno llega la salvación finalmente, pero los elementos que Dios usa, los factores que Dios usa, todos pueden variar, y eso está bien. El Señor podría haber sanado a todas las personas igual, pero ¿por qué no lo hace así? Porque el Señor sabe que cada uno de nosotros necesita tener su propio testimonio y necesita saber cómo Dios llegó a su propia vida. Tenemos, hermano, esta belleza de escribir nuestro propio libro, y hablando de la salvación, cada uno escribe su propio testimonio. Por eso no quiero dejar aquí como que esto pasa rápido nomás. No, hermano, el Señor, si te está tratando de una forma, déjalo. Lo importante es que te esté tratando. Si está tratando con tu vida, déjalo. Señor, haga lo que tenga que hacer. Señor, haga lo que tenga que hacer. Señor, haga lo que tenga que hacer, porque usted es Dios. Si quieres restaurar, si quieres salvar, si quieres ayudarme, haga como usted lo tenga que hacer, porque usted es Dios. Amén. Porque Él, hermano, sabe hacer las cosas. Una cosa es segura: si Él te está tratando, Él te va a llevar a hacer la obra perfecta. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que confiado, está usted en las manos del Señor, quédese tranquilo, el Señor va a seguir haciendo la obra, solo déjalo. Deja que Él tome el método que quiera tomar contigo. Porque a veces nosotros aprendemos todos de forma distinta, ¿cierto? Aquí hay algunos que aprenden a puros porrazos, ¿o no? Hay algunos que se confiesan así: yo aprendo a puros porrazos. Hay algunos que... yo no me caigo, yo no aprendo. Mi hermano y yo somos distintos. Mi mamá decía esto: el Rodrigo siempre aprende escuchando. Yo escuchaba y aprendía. Y mi hermano aprendía haciendo. A mi hermano lo pusieron en el colegio y daba bote en el colegio, porque en el colegio era puro, en esos años por lo menos, escuchar. A mí me iba bien, porque yo escuchaba, era auditivo y captaba muchas cosas, y para mí era fácil, pero a mi hermano no le entraba la materia así, él tenía que estar haciendo cosas. Por eso rompía todos los cuadernos, rayaba, hacía cosas, todo era un desastre para él. Hasta cuando crecimos se dio cuenta de algo, que él es muy bueno con las manos. Yo considero que mi hermano es un hombre muy inteligente, pero todo lo desarmaba. Teníamos juguetes, todo lo hacía pedazos, lo desarmaba. Claro, porque no toda la gente aprende de la misma forma. Hermano, la inteligencia no se mide por el método, sino por la capacidad, pero también por el método, digamos, metodología a veces queda limitado, porque a veces hacemos una sola forma las cosas. De hecho, yo estoy usando casi una sola forma aquí. A algunos quizás ni les está sirviendo mucho, porque ustedes tienen que estar haciendo cosas. Claro, porque hay metodología y metodología. Jesús sabe de eso. Y contigo quiere trabajar de forma que a ti te quede claro. Él te quiere enseñar a ti, en tu forma, en cómo Dios te creó también. Así que, hermano, cuando Dios quiera tratar contigo, déjalo. Déjalo que trate. Sin duda hay algo allí que tenemos que aprender. Y el último elemento a mencionar es la preocupación que tuvo Jesús al hacer estos milagros. Mira versículos 23 y 26. Quiero resaltar algo acá del Señor también.
Verso 23 dice, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en su suelo le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, etc. La primera parte me interesa acá. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. Y verso 26, y lo envió a su casa, ya sabemos hizo el milagro, diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Tanto en este caso como en el caso anterior, Jesús sacó al individuo del ojo público. Pienso que estos casos, hermanos, presentados acá en realidad eran dramáticos, muy llamativos. Y el problema de algo muy llamativo es que las personas inevitablemente caen en esto que se llama el sensacionalismo. Llegando al punto, hermano, de transformarse eso en un estorbo para el ministerio de Jesús. Creo yo que los milagros tienen algo bueno, pero también traen algo malo. ¿Qué trae de bueno un milagro? La sanidad, curación, alivio de una persona en un drama. ¿Qué trae de malo? El sensacionalismo de las personas, que quieren después buscar a Jesús para que les haga el milagro, pero lo quieren buscar solo para eso. Eso es lo malo del sensacionalismo, que gente llega diciendo, oye, él sana, él sana. Es igual, hermano, que si esta iglesia estuviera repartiendo comida todos los días gratis. ¿Qué tendríamos aquí todos los días gratis? O sea, ¿qué tendríamos aquí por dar comida gratis? Una cola de gente. ¿Y eso nos gusta? Claro, nos gusta tener gente. ¿Cuál sería el problema? Hay algo malo en eso. Hay una parte negativa. Lo bueno es que podemos bendecir y ayudar a un montón de personas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo malo? Que la gente venga solo y únicamente a llenar sus estómagos. Y hermanos, por eso digo que los milagros son buenos y malos. Buenos porque Dios muestra su misericordia y su gracia, son muy buenos. Y el individuo definitivamente es ayudado. ¿Qué es lo malo? Que los que ven alrededor esto causan sensacionalismo. A tal punto que, oye, vamos, ahí hay un sanador, ahí hay alguien que cura, ahí hay alguien que ayuda. Sí, pero no es eso lo que vino Jesús. ¿Jesús vino a qué? A enseñar su palabra, a que la gente entendiera. Entonces, cada vez que yo veo en la Biblia que hay quizás casos muy dramáticos como los que Marcos nos presenta, Jesús evita un poco con intención de que esto sea tan masivo. Y por eso me llama la atención, porque Jesús, hermano, ¿qué está enseñándonos con esto? Que Jesús no busca fanáticos. Hermano, no es fanatismo lo que el Señor necesita. No necesita seguidores entusiasmados por el éxito de un ministerio. No necesita eso. El éxito de un ministerio también es peligroso, hermano. Si esto se llenara y se llenara y se llenara, ¿saben cuál es el peligro de eso? Sensacionalismo, porque siempre hay gente que anda buscando la iglesia que le va bien. Y lo dicen así, estoy buscando donde Dios se está moviendo. Y es verdad, hermano, que uno debe buscar una iglesia de sana doctrina, de enseñanza, una iglesia cristocéntrica. Pero el peligro a veces del éxito, la palabra éxito, hermano, es una palabra que se maneja muy delicadamente. Cuando a una iglesia o un individuo todo es éxito, ahí se genera un sensacionalismo que es peligroso. Que la gente empieza a buscar el éxito del ministerio y no lo que el ministerio da con respecto a la enseñanza y la formación del individuo, el discipulado. Que eso es tan importante. Jesús, hermano, no buscaba fanáticos. Él sabía que los mismos fanáticos después lo iban a llevar a la cruz. Él lo sabía. Porque, hermano, el fanatismo es eso. El fanatismo es medio ciego. El fanatismo es seducido a cosas. Acuérdense que las multitudes le decían, Hosana al hijo de David, ¿se acuerdan? En la entrada triunfal, lo vamos a ver más adelante. Y después, las multitudes, ¿qué decían? Otras multitudes, por cierto, ¿qué le decían? Crucifícale. Las multitudes son peligrosas, hermano. Porque son llevadas por alguien que está motivando, desmotivando o a favor o en contra. Es decir, las multitudes pueden ser peligrosas. Por eso, el éxito de un ministerio también puede ser peligroso. No nos concentramos en el éxito, nos concentramos en trabajarle al Señor, a honrar al Señor, a adorar al Señor, a cumplir sus propósitos como iglesia. Y si Dios en eso da éxito, nunca va a ser éxito nuestra palabra va a ser propósito, glorificar a Dios. Esa es la palabra de la iglesia, glorificamos a Dios, y si Dios da a muchas personas gloria a Dios, lo glorificamos a Él. Cumplimos su propósito, ese es el punto. Si somos exitosos, no es nuestra palabra, hermano. No buscamos éxito. ¿Qué buscamos? Glorificar a Dios. Eso buscamos. Pero si eso se ve como éxito para la gente, no sé, esa no es nuestra palabra.
Nosotros estamos procurando glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el éxito marea a la gente, ¿se da cuenta? El éxito te puede desconectar de los propósitos de Dios. Recuerda al rey David. Al rey David le dio mucho éxito su campaña. Él era un militar, estratega, formó su equipo, espectacular equipo. En su éxito que hizo David no fue a la guerra un día, a una campaña. Él no fue un tiempo y ahí cayó en pecado y se acabó la gracia. O sea, la gracia de Dios fue muy grande con David, pero después empezó a vivir muchas consecuencias. Jesús, hermano, no busca fanáticos, no busca seguidores entusiasmados por el éxito de su ministerio. Hombres o mujeres que se embarquen en una decisión emocional por los milagros, por los panes, por los peces, sin sacar las cuentas de su decisión. Jesús no busca esto, Jesús busca verdaderos alumnos. Hombres y mujeres que entiendan quién es Él, cuál es su autoridad y posición. Que se entreguen, hermanos, y dispongan a ser formados en sus caminos. Usted sabe lo que le pasó a Sócrates un día. Sócrates era un filósofo. Usted conoce un poco la historia de él, quizás, o ha escuchado su nombre. Sócrates, mucha gente quería ser alumno de él, seguidor de él, su discípulo. Y Sócrates un día tenía un muchacho que le insistía: por favor, yo quiero ser alumno suyo, yo quiero ser alumno suyo, por favor, yo quiero ser su discípulo, dígame lo que sea, yo voy a ser su alumno. Y Sócrates un día en la playa estaba enseñando y ahí está el muchacho: yo quiero ser su discípulo, y lo pescó. Y lo llevó adentro, al mar adentro. Sócrates dicen que era alto, era grandote. Y pescó a este muchacho de la mano y empezó a entrar al mar. Entrar, las olas le pegaban y entraba, hasta que llegó hasta por acá Sócrates, pero el otro ya venía así. Y lo pesca y lo hunde. Y no lo sacó, lo tenía allí lo tenía. Y de repente, ya cuando era angustiante, lo saca. Y el chico: ¿por qué me hace esto?, le dice. Y Sócrates le dice una cosa: cuando anheles el conocimiento como anhelaste respirar, recién allí puedes ser mi alumno. Por eso el cristianismo fracasa tanto, hermano. Porque en el cristianismo, como el ser cristiano, es la papa. Yo soy cristiano. Yo sigo a Cristo. ¿En serio? ¿En serio estás siguiendo a Cristo? Es increíble, hermano. Yo creo por esto hay muchos que fracasan en el cristianismo, porque piensan que el camino del cristianismo es un camino de rosas. Pero no, hermanos, este camino también tiene sus espinas. Y cuando la gente no está dispuesto a caminar a pesar de las espinas, va a fracasar. Hermanos, el camino al ministerio, el camino al servicio, el camino a Cristo no es una cuestión fácil, y no tendría por qué ser fácil. Hay mucha gente que anhela ser un gran creyente, un gran siervo, hermanos, y todo tiene su costo. Todo tiene su precio que pagar. Hermano, para servir a Cristo es una cosa de sacrificio. Estaba mirando, nosotros siempre mandamos nuestros sermones a Recoleta, en este caso, lo mandamos siempre un día antes para que tengan todas las copias y todo. Y Jesús, el chico que está predicando justamente el día de la mañana, mandó su copia casi a las 3 de la mañana. Y yo conozco la vida de Jesús, seguro que anduvo trabajando secularmente, ¿sí? Porque tiene que mantener su casa, su familia, tiene 2 hijos, tiene su esposa, y a las 3 de la mañana recién pudo mandar su sermón. ¿Y por qué lo sé? Porque a las 8 me estaba preguntando unas cosas y estábamos interactuando mientras yo estaba en otras ocupaciones. Hermano, uno dice: qué lindo el predicador. Hermano, todo cuesta, y no lo ignore nunca, porque llegar a un punto de consideración, que Dios te considere, eso cuesta. Eso no es fácil, hermano, y está bien que no sea fácil, porque el camino del Señor es así. Algunos quieren ser grandes predicadores, grandes servidores. Quiero ser, hermano, si no es problema, pague el precio, pague el piso que todos pagan, porque no es malcriar a las personas. Jesús no quiere malcriados. Jesús quiere, sí, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi servidor? ¿Quieres ser mi ministro? ¿Quieres que yo te use? Paga el precio. Y el precio, hermano, a veces es alto. Cuando a la gente le presentan el precio, dicen: yo creo que lo voy a pensar mejor. Bueno, seguir a Cristo, hermano, piénselo bien lo que significa. Porque significa pagar un precio. Y a veces el precio es tan alto que la gente lo deja a un lado. Bueno, solo para concluir, hermano, Dios hace como quiere, pero su accionar siempre trae una lección. Hablando de esta historia, Él decide la forma en que sería mejor para cada individuo recibir su gracia. Y yo quiero animarte con algo en esta historia que es tan particular. Aprende lecciones. Hoy día hemos aprendido varias lecciones que son meritorias, hermano. El lugar geográfico
enseñanza. El factor humano tiene gracia, Dios los hace participar, aunque tienen su límite. La forma en que Jesús trata a las personas, eso, hermano, es soberano. Y el cuidado que Jesús tiene de no exponer a las personas a tanta cosa maravillosa, tanta cosa elocuente, tanta parafernalia, es porque el Señor conoce nuestros corazones. Así que por favor aprenda estas cosas. Para caminar con Jesús, hermano, hay que aprender cómo Él acciona, cómo Él piensa, cuál es su carácter, cómo Él está pensando de todo esto. Y si hay algo de toda esta lección que te quedó claro para ti, guárdalo y practícalo. Amén. Vamos a ver. Nunca ponga su mirada en el milagro en sí, sino en aquel o en lo que rodea el milagro. Eso quizás nos puede ayudar mucho. Hay alguien que hizo el milagro. El principio de la multiforme gracia de Dios. El factor humano que Dios lo mueve también, y eso es misericordia, que se respeta y se admira y es soberano. Querido Dios, gracias. Gracias por la lección. Una vez más, Señor, una gran lección que nos das a través de este milagro. El milagro trajo lecciones para nosotros. Lecciones importantes que debemos respetar, Señor, y guardar. Yo te pido, Padre, que a cada uno de nosotros nos des una porción especial. Que de las enseñanzas que se presentan, Señor, en una predicación como esta, quede en nosotros algo guardado. Algo que nos haga reflexionar, que lo llevemos a casa para analizar y practicar. Ojalá todos, Señor, pero en realidad, ya con un principio de todos estos, qué bueno es aprender. Qué bueno es saber, Señor, que tú quieres hablar a nuestros corazones. Gracias por enseñarnos, Señor, que no siempre los milagros son a la forma de uno, sino a tu forma. Gracias porque tú tratas a las personas como tú sabes tratarlas y porque tú sabes que así es lo mejor. Te damos la gloria a ti. Gracias por todos los que llegaron hoy día a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que los animes, que fortalezcas su fe. A eso hemos venido, a ser fortalecidos en la fe, a ser llamados por ti, Señor, a entender que el camino de Cristo no es fácil, pero que estamos dispuestos, Señor, en tu gracia, de seguir de pie, seguir adelante, seguir confiando. Gracias por cada hermano que llegó hoy día, te pido que los bendigas. Y si hay alguien acá, Señor, que aún no te conoce, que esa persona también se pueda entregar a ti. Que pueda, Señor, reconocer que en Cristo está la fortaleza, que en Cristo está la salvación. Que tú, Señor, tratas al individuo como tú quieres, porque tú tienes algo pensado para ellos también. Querido Dios, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús.